Elementos estadísticos. Encuesta. Introducción. En videos anteriores ya hemos explicado el concepto de elementos estadísticos, así como tres de sus principales integrantes: la población estadística, la muestra estadística y el dato estadístico. Este nuevo video es una continuación del anterior, en el cual tratamos dos de los tipos de variables estadísticas: numéricas y categóricas. Variables estadísticas. Como ya sabemos, las variables estadísticas se dividen en dos tipos diferentes: numéricas y categóricas. Estas últimas, a su vez, tienen subvariables. Estas serán el tema principal de este nuevo video. Variables categóricas. Las variables categóricas se dividen de la siguiente forma: dictómicas, nominales y ordinales. Variables dictómicas. Las variables dictómicas son aquellas variables categóricas las cuales pueden adoptar solamente dos valores. Como ejemplos más comunes y más utilizados tenemos el sexo, ya que este solo puede ser masculino o femenino, y por ejemplo una pregunta si posee obesidad, esta solo puede ser respondida con sí o no. Así muchas otras preguntas son y clasifican en variables dictómicas. Variables nominales. Es aquella variable cualitativa cuya categoría no sigue ningún orden, se agrupa sin ninguna jerarquía entre sí. No admiten puntuaciones numéricas ordenados significativamente. Sin embargo, a veces en las computadoras se muestran la categoría de estas variables mediante ciertos códigos computacionales. Por ejemplo, a las variables de género se les asignan los siguientes códigos: hombre 0, mujer 1. Como ejemplos para estas variables tenemos la lateralidad. Estos pueden ser zurdos, diestros o, como una tercera opción, ambidiestros. Estado civil, existen varios: soltero, casado, divorciado, unión libre, etc. Grupo sanguíneo. Existen muchos tipos diferentes de grupo sanguíneo: grupo A, grupo B, grupo AB, grupo 0, grupo A negativo, B negativo, etc. Como vemos, no solo hay dos opciones como en las variables anteriores, aquí tenemos más opciones. Variables ordinales. Dentro de este tipo de variables clasifican aquellas variables categóricas con orden secuencial o progresión natural esperable o jerarquía, lo contrario a las variables nominales. Los ejemplos de nuestra vida cotidiana y los que más conocemos podrían ser, por ejemplo, una medalla deportiva. Esta puede ser de oro, plata, bronce, dependiendo del lugar en el que haya quedado el competidor, siendo oro el más alto, después la plata como segundo lugar y el bronce como tercero y último lugar. Los niveles de clase educativa. Por ejemplo, podemos tener estudiantes en primer año, segundo, tercero, cuarto, así sucesivamente hasta un grado mayor. Estas variables, como vemos, siguen un patrón, o más bien una jerarquía entre ellas. Continuemos con las variables numéricas. Las variables numéricas se dividen de la siguiente manera: continua y discreta. Tal vez estemos un poco más familiarizados con este tipo de variables numéricas, pero a continuación mostraremos las definiciones y algunos ejemplos. Las variables continuas. Las variables continuas son aquellas características que son medidas dentro de un rango continuo infinito de valores numéricos y se registran con números reales. Pueden presentar cualquier valor dentro de cierto intervalo. En otras palabras, pueden ser fracciones o incluso decimales muy grandes. Dentro de este tipo de variables, los decimales son aceptados. Los ejemplos son muy fáciles de comprender, ya que estamos muy familiarizados y los conocemos la mayoría de ellos. Uno de ellos podría ser la estatura, de 1.76543 metros, o el peso, de 55.6625 kilogramos, tamaño de lesión del hemistasis, de 6.0458 milímetros, el ingreso familiar de una familia promedio en México o en Estados Unidos, de 455.6051,86, o una dosis efectiva de 50. Pasemos ahora a las variables discretas. Son también llamadas discontinuas.
y están asociadas a conteos o enumeraciones, razón por la cual solo permiten ser registradas con números enteros, 0, 1, 2, 3, etc. Tengamos en mente esta última frase, solo números enteros. Los ejemplos más recurrentes y los que más utilizamos en nuestra vida diaria podrían ser la edad de años cumplidos, 18, 25, 44, etc. Número de hijos en una familia. Es imposible tener un hijo y medio, ¿estamos de acuerdo? Solo puedes tener 1, 2, 3, etc. Número de células en una muestra de sangre. No podemos tener células partidas a la mitad. Número de pétalos en una flor. Los pétalos deben de ser enteros, obviamente. Al momento de romperlos dejan de ser pétalos. Número de familias residentes en una manzana. Otra vez, las personas no pueden ser partidas a la mitad. Estas deben ser enteros y contados como uno solo. Número de insectos atrapados en una red. Al igual que las personas, los insectos no pueden ser partidos, por lo que un insecto, esté vivo o muerto, será un entero siempre. Agradezco mucho de tu atención. Esto fue Elementos Estadísticos, Variables y sus tipos.